con usted. Mentira, mentira, Rosita, ¿en serio? Qué bien. Bueno, ahí nos puede ir nutriendo con tu experiencia también. Así que qué maravilloso. Bueno, este curso ya, este es el seminario para el curso. Así que la otra semana doy mi defensa y me ha servido. Súper. Entonces hoy día vamos a reforzar ahí esos contenidos con la experiencia que todos podamos aportar. Bueno, contarles que este es el seminario del curso, ya que es psicopatología infanto-juvenil desde la mirada cognitiva procesal sistémica, ¿ya? Hoy día vamos a ver una pinceladita muy general respecto de lo que consiste el modelo y algunas orientaciones para el abordaje, ¿ya? Contarles que hoy día claramente por efectos de tiempo no vamos a alcanzar a ver temas tan extensos, pero vamos a tratar de verlos más en profundidad en el curso, ¿ya? El curso y el seminario están hechos desde la metodología cognitiva procesal sistémica o cognitiva por racionalista, como se llama, ¿ya? ¿Qué es eso tan enredado? Lo vamos a ir conversando a lo largo del curso y es más bien un modelo teórico con el que trabajamos ciertos clínicos o ciertos psicólogos para efectos de la psicoterapia, ¿ya? Ojo, que no quiere decir que sea el mejor modelo ni que con este modelo vamos a dar por fin a los problemas de salud mental, ¿ya? Y cada persona que trabaja con otras encontrará el modelo teórico que le haga más sentido, ¿ya? Pero hoy día vamos a ver desde esta perspectiva más bien cómo entendemos la psicopatología, ¿ya? Entonces, partiendo por un pequeño gran inicio, tenemos que saber que es un curso donde vamos a hablar mucho de cerebro y su complejidad y su crecimiento, ¿ya? Entonces, el bebé humano nace con un 22 a 25% de su cerebro desarrollado y alrededor del tercer año alcanza cerca del 65%, siendo el primer año de vida fundamental, ¿ya? Y ahí siendo el primer año de vida fundamental, principalmente porque ese cerebrito va a marcar una diferencia en sus cuidados y dependiendo de dónde nace y quién lo cuide, ¿ya? Es decir, van a haber áreas de nuestro cerebro que se van a activar de mayor medida, que se van a desarrollar en mayor medida, dependiendo de cómo fuimos cuidados a lo largo de nuestras etapas evolutivas, ¿ya? Nuevamente, como estamos hablando de un modelo que es procesal, no es determinante, ¿ya? Eso quiere decir que aun cuando hayamos tenido experiencias en nuestra historia de vida que pueden haber sido muy adversas, al darle la complejidad a este cerebro y al ser humano en lo que se merece, se refiere a que finalmente siempre podemos encontrar otras experiencias que se acompañen de resiliencia para este tipo de experiencia, ¿ya? Entonces vamos a hablar de la evolución. Vamos a hablar un poquito de cómo los mamíferos hemos ido evolucionando a lo largo de nuestras etapas evolutivas, cómo a través del lenguaje hemos podido darle un aspecto cognitivo, de narrativo y de pensamiento asociado a esa experiencia que tenemos, ¿ya? Y vamos a ir viendo a lo largo del curso y un poquito en el seminario de hoy que más bien los seres humanos vamos teniendo como un dominio cognitivo, es decir, el aspecto de significado y el aspecto teórico, por así decirlo, que le damos a aquello que sentimos, y un aspecto que es más bien tácito, que es más bien implícito, que es más bien lo que sentimos, ya la experiencia. Entonces, a esa experiencia nosotros le damos un dominio cognitivo o una trama cognitiva, ¿ya? ¿Qué ocurre comúnmente? Que lo que sentimos no tiene nada de coherencia con esa trama narrativa que le damos, ¿ya? Es decir, nos preguntan cómo estás y nosotros decimos, bien, súper bien, he estado súper bien. O sea, lo que estoy expresando, mi trama narrativa, va teniendo un sentido como, no, estoy súper bien, pero en verdad lo que dice mi experiencia, eso que a veces no puedo expresar con palabras, me está mostrando otra cosa, ¿sí? Y lo que vamos a ir viendo es que finalmente esa poca coherencia, ¿ya? O ese proceso de autoengaño en términos cognitivos que se escapa, que no alcanza a dar cabida a esa emoción. ¿Sí? Entonces muchas veces eso termina desarrollando algún síntoma, o algún síntoma emocional, algún síntoma físico, ¿ya? Eso no le pasaba a los mamíferos que tenemos en la fotito porque no le podían dar esta experiencia cognitiva que le damos nosotros, ¿ya? Entonces fuimos evolucionando y fuimos avanzando a necesitar teorías complejas que dieran o que permitieran abarcar la complejidad del ser humano, ¿ya? Esto porque muchas veces nos explicamos el comportamiento de los niños, de los adolescentes o de la patología en términos solo de una etiqueta diagnóstica, ¿ya?
Y acá tampoco vamos a satanizar las etiquetas diagnósticas como del DCM o los manuales diagnósticos, ya porque por algo están hechos, por algo también tienen su evidencia, sino que el tema es que para efectos del proceso, a veces al paciente, al consultante o al sistema, no les sirve tanto que tú le digas, tienes un trastorno ansioso, ¿sí? A veces los pacientes llegan buscando eso, pero más bien eso no es una explicación de por qué en particular a esa persona le pasa lo que le pasa, ¿ya? Entonces, fue por eso que el modelo fue avanzando en encontrar una teoría más compleja que pudiera explicar de cierta forma por qué esa persona hizo, por ejemplo, un cuadro ansioso y no sintomatología depresiva, ¿ya? ¿Por qué hay esa especificidad que se da en cada uno de nosotros, ¿ya? Entonces, muy cortito, a partir del modelo cognitivo por racionalista, fuimos estudiando que hay una epistemología evolutiva que habla de la complejidad, ¿cierto? Que hay aspectos del ser humano que no los podemos explicar solo por lo que el paciente muestra en su conducta, ¿cierto? Sino que hay aspectos que se mantienen de cierta forma inmutables, ¿cierto? En su estructura, ¿sí? Es decir, como que hay aspectos emocionales o como ciertas estructuras emocionales en las personas que de cierta forma le permiten a la persona moverse en ciertos polos o en ciertos dominios emocionales, ¿ya? Y eso explica que, o podría explicar de cierta forma por qué es que algunos tienen una mayor orientación a hacer ciertos cuadros clínicos y otros no se mueven nada en esa línea, más bien se mueven en otra que es todo totalmente distinta, ¿ya? Entonces, para eso se fue dando más bien estos modelos explicativos, más que desde la etiqueta diagnóstica para poder devolverle al paciente, poder conversar o explicar por qué es que te pasa lo que te pasa, ¿ya? Llevándote a conocer cuáles son las reglas de funcionamiento interno que operan en cada uno de nosotros, ¿ya? Y ahí igual se da un giro porque finalmente el conocimiento se fue entendiendo como algo activo en la persona o en el consultante y no como algo pasivo. Ya a veces las personas que llegan a la consulta muchas veces nos van a preguntar, ya, pero ¿qué es lo que tengo? ¿Ya? Porque lo que se suelen comprender desde los modelos muy tradicionales es que como que el experto o el psicólogo o el terapeuta que está detrás sabe más que el propio paciente, ¿ya? Y desde estos modelos lo que vamos a apuntar es que el experto en esa experiencia es la persona, ¿ya? Entonces ese conocimiento pasa a ser activo, ¿ya? Es decir, la persona, el paciente, el consultante es constructor de su propia realidad, ¿ya? Entonces se fue dando cuenta el modelo de lo que llamamos coherencia interna, ya es decir, hay aspectos que esta persona tiene y que le dan coherencia a su forma de ser, ¿ya? Y a veces lo que nos da coherencia a cada uno de nosotros son cosas que a veces pueden ser desajustadas, a veces no tan saludables, a veces nuestro cerebro está acostumbrado o para ese cerebro es predecible vivir en estrés, por ejemplo, ¿ya? Y eso nos da una cierta coherencia, aunque sea súper tóxico ese estrés y aunque sea muy incómodo lo que me pasa a mí en esa situación, pero es aquello que me da coherencia, ¿ya? Entonces, hay ciertos aspectos que se relacionan con los dominios emocionales, que los vamos a ir conversando adelante, y que tiene que ver con aquello que me da coherencia, ¿ya? Con aquello que permanece en mí a través de mi historia vital y que me acompaña, ¿ya? Entonces, a lo largo de la historia, los seres humanos buscamos sentirnos mejor y buscamos aliviar nuestro sufrimiento y para eso vamos a desplegar diferentes estrategias, ¿ya? Así sea, por ejemplo, una autolesión, un control de la ingesta alimentaria, una sobreingesta. ¿A qué me refiero con eso? A que a veces desde afuera se puede ver como, pero ¿cómo eso va a ser la mejor estrategia que encontró para poder lidiar con el estrés, ¿no? Pero estamos hablando que cada ser humano, según su propia estructura y según su propia coherencia interna, encuentra un recurso en el mundo exterior o en él mismo del que se logra, digamos, afiatar para poder sobrellevar aquello que es de malestar, aquello que es doloroso, ¿ya? Para poder sobrellevar a estas cosas que son, en el fondo, relacionadas con el sufrimiento.
¿ya? Eso no quiere decir que esa estrategia que encontró sea la más saludable, sea la mejor, ¿cierto? Y muchas veces vamos a tener que trabajar para que esa estrategia sea más ajustada, ¿verdad? Para que esa persona pueda desarrollar las áreas de su vida, ¿cierto? Pero lo primero que tenemos que tener claro desde este modelo teórico es que esa estrategia que encontró esta persona, aun cuando sea muy poco saludable para sí mismo, es el mejor recurso que encontró esa persona para poder enfrentar las situaciones de dolor, ¿ya? Entonces, desde esta mirada nos vamos acercando a una nueva forma de poder mirar el síntoma, ¿ya? Claramente, si necesitamos hacer una derivación o encontramos que la persona con la que estamos trabajando en verdad necesita un tratamiento farmacológico o necesita la evaluación para que el médico vea si es necesario, si corresponde o no, claramente que vamos a tener que escribir ahí si el caso que tenemos cumple con ciertos criterios de algún trastorno descrito por los manuales, en fin, ¿ya? Entonces tampoco es que se desestime eso, pero más bien para efectos del tratamiento, más bien lo que ha mostrado la evidencia es que a las personas tiende a hacerles más sentido entender su proceso, ¿sí? Entender cómo, ¿por qué fue que llegué a este cuadro clínico y no hice otro? ¿Sí? ¿Por qué es que siempre se me aprieta la guatita, por ejemplo, cuando tengo nervio, cuando estoy ansioso, cuando estoy preocupado y no se me baja el ánimo y me aíslo y me quedo en mi pieza? ¿Sí? Es decir, existe algo, que es lo que llamamos esta coherencia interna, que va explicando de cierta manera por qué es que a mí me pasa lo que me pasa de la forma en la que me ocurre, ¿ya? Entonces lo que vamos a ir viendo es que el síntoma físico o emocional lo vamos a ir entendiendo de forma procesal, ¿ya? Eso quiere decir por qué este síntoma en particular le hace sentido a esta persona y a esta otra no, ¿sí? Y si ustedes se fijan, probablemente todos los que estamos aquí conectados, hay cosas que a algunos nos va a ser muy difícil poder lidiar con ellas y a otros pueden lidiar con eso perfectamente, ¿ya? Es decir, todos podemos lidiar con los eventos de forma distinta, ¿ya? Entonces, un pequeño pincelazo como para comenzar, vamos a estar hablando del apego, ¿ya? De los patrones de apego y cómo desde que somos muy chiquititos, este cerebro de cierta forma se va moldeando y va articulando un dominio emocional que nos da esta coherencia interna de la que les hablaba, ¿ya? Es decir, desde que somos muy pequeñitos, dependiendo de las circunstancias de nuestra vida, de nuestra historia, del contexto y de todos los factores que tenemos que comprender para poder estudiar a una persona y el comportamiento humano, nos vamos a ir dando cuenta que este patrón de apego, cuando se va convirtiendo en un patrón, es decir, a través del tiempo, también nos va dotando de un dominio emocional, ¿ya? Y de una forma para poder sobrevivir, llevándolo como al mundo de los mamíferos que conversábamos anteriormente, para poder sobrevivir en estrés y para poder regularme en estrés, para poder entender el sentido que tengo yo en este mundo, para poder enfrentar las situaciones que son estresantes, ¿ya? Entonces, em, aquí les quería mostrar un pequeño video. Ustedes me avisan si se escucha. Esta imagen muestra el cerebro bien nutrido de un niño de 7 años, de un orfanato Sí, se rumano, escucha. que no recibió cuidados Ya. afectivos suficientes. Las zonas inactivas del cerebro aparecen teñidas de azul, las zonas altamente activas teñidas de rojo y las zonas moderadamente activas teñidas de verde. En el caso de los niños huérfanos rumanos, el lóbulo temporal, que está relacionado con la memoria y el lenguaje, está inactivo, lo que no pasa en un niño normal. También hay una actividad inadecuada en el hipocampo, relacionado con la memoria, y en la amígdala, que está asociada con las emociones. El exceso de estrés puede producir trastornos en el cerebro de un niño, pero un apego seguro puede amortiguar el estrés. Las penosas condiciones de los orfanatos rumanos en los años 60 demuestran lo importante que es el contacto humano directo para el desarrollo de un bebé. Estos niños huérfanos no recibieron ningún cuidado, excepto ropa y comida. Cuando crecieron, la mayoría de estos niños huérfanos mostraron señales de un desarrollo incompleto del lóbulo temporal, la parte del cerebro responsable de la Bueno, memoria y ese el es como un lenguaje. pequeño resumen, ¿ya? De lo que Esta les estaba contando, ¿ya? Cómo el cerebro entonces se va moldeando
además de todos los otros factores, por supuesto, pero hay algo que se va manteniendo a través de ese patrón de apego, a través de ese vínculo, ¿ya? Entonces, y más bien lo que se va dando y lo que se tiende a comprender es que a veces el apego es como algo que se da o como algo que va a garantizar mi salud mental, y más bien lo que nos va mostrando la evidencia es que el apego no es un contenedor, ¿ya? Es decir, no que si yo, por ejemplo, tuve a mi bebé y le di lactancia materna en el primer segundo, eso de todas maneras que va a favorecer el vínculo con mi guagua, pero no es un factor que yo sumo apego y eso me garantizó la salud mental de ese niño por vida, ¿ya? Eso es muy importante de poder hacer esa distinción, ¿sí? Hay cosas que van a favorecer el vínculo de ese bebé con el adulto y del adulto hacia el bebé, lo que se conoce como sistema de cuidado, cuando es del adulto hacia el bebé, pero que finalmente el patrón de apego, cuando hablamos de eso, no se refiere a este contenedor, ¿ya? Como que yo diga, ah, no, hice colecho con mi guagua hasta los 5, garanticé su salud mental. No, ¿ya? Lo que vamos a ir viendo que marca la diferencia es que ese cerebro puede tener un mejor pronóstico si es que en algún momento hubiera alguna situación crítica, hubiera alguna dificultad, tuviera ansiedad, los papás se separaran, por ejemplo, y ese cerebro probablemente tenga un mejor pronóstico por ese vínculo protector tendiente a lo seguro, ¿ya? ¿Me explico ahí? ¿Sí? Como que ese cerebro va a tener una capacidad de poder ser mucho más flexible, mucho más abstracto, ¿ya? Y por tanto ese cerebro cognitivamente y emocionalmente y neurofisiológicamente va a ser mucho más flexible, ¿sí? No me va a garantizar que nunca a ese niño le pueda dar algún trastorno de lo que sea, ¿cierto? Por supuesto que le puede dar. Lo que va a marcar la diferencia es que esa organización, a medida que ese ser humano va creciendo o si tiene un terapia a tiempo, por ejemplo, va a poder tener un mejor pronóstico, ¿ya? A diferencia de, por ejemplo, si este niño va desarrollando, por ejemplo, un patrón de apego que tiende hacia lo desorganizado con el adulto cuidador, donde ese cerebrito probablemente si desarrolla un cuadro clínico o una patología, va a tener una mayor tendencia a que ese cuadro sea mucho más complejo, ¿ya? A que le cueste más organizar esa información, a que probablemente tenga muchos elementos de rigidez y concretud, ¿cierto? Y que si eso lo llevamos a un proceso terapéutico, probablemente le cueste mucho más incorporar información nueva sobre sí mismo, sobre el mundo, ¿ya? Entonces, finalmente, lo que va a ir marcando la diferencia entre estos patrones de apego es hacia qué lugar de esta línea o de este continuo se mueve este niño, ¿ya? O este adulto. Si se mueve hacia un polo más organizado, probablemente va a tener que ver más con la salud mental, con un mejor pronóstico en un cuadro clínico, y si se va moviendo más hacia lo desorganizado, probablemente ese cuadro va a ser mucho más complejo, ¿ya? Que no quiere decir que va a ser patológico sí o sí, porque estamos hablando de un modelo que es procesal, que es dinámico, que es variable y que es flexible, pero que puede tener una mayor tendencia a que ese cuadro sea un poquito más de difícil pronóstico, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver en el curso es que los patrones de apego no son categorías diagnósticas, no son categorías que muchas veces le vamos a devolver a la persona como que todo lo que le pasa es por su patrón de apego y ya está, porque finalmente eso le quitaría esta complejidad de la que estamos hablando, ¿ya? Más bien saber hacia qué patrón de apego se orienta este niño con su cuidador nos va a permitir a nosotros tener esta como llavecita explicativa de más o menos en qué dominio se va a mover este niño, probablemente cuáles van a ser las estrategias de regulación que emplea, ¿ya? O las estrategias que este niño despliega para poder maximizar el cuidado de su adulto y minimizar el estrés, ¿ya? Esa es como la regla básica de sobrevivencia que tenemos las personas, ¿ya? Como que la estrategia que yo voy a desplegar va a tener como fin poder maximizar mi cuidado y minimizar el estrés, ¿ya? El estrés que no solo es emocional, sino que es fisiológico, neuroendocrino y todo lo que tenga que ver con el funcionamiento fisiológico y emocional de una persona, ¿ya? Entonces, básicamente, el patrón de apego va a guardar relación con los significados emocionales que se van a dar en la vida adulta
va a ser este patrón de vínculo que es consistente a través del tiempo, que me permite desplegar estrategias para maximizar mi cuidado y minimizar el estrés. ¿Ya? Entonces, lleven a su cabeza cualquier caso que tengan por ahí, que conozcan de, no sé, un bebé muy irritable, y vamos viendo ese comportamiento y las estrategias que podemos pensar o hipotetizar que ese niño o niña despliega para poder maximizar su cuidado y minimizar su estrés. ¿Ya? Entonces se nace con la capacidad de experimentar diversas emociones, pero básicamente lo que va haciendo este patrón de apego es que va haciendo, por ejemplo, que yo me vaya moviendo solo en las emociones de búsqueda de aprobación, complacencia, y las otras las dejo un poquito de lado, ¿cierto? Es decir, como que me voy aprendiendo a mover en ciertos dominios y no tanto en estos otros, ¿ya? No quiere decir que hayan patrones de apego buenos, si hablamos de los patrones de apego como lo típico, un patrón de apego que tiende a lo seguro, un patrón de apego ansioso evitante, ansioso ambivalente y desorganizado, no quiere decir que alguno de ellos sea mejor que otro, ¿sí? Sino más bien cómo ese niño logró vincularse de esa manera y por parte del adulto establecer ese sistema de cuidado como el mejor recurso o como la mejor estrategia que encontró para esa familia en particular, ¿ya? En el curso vamos a ver los patrones de apego más en detalle y cómo cada uno de estos puede, en la medida en que va hacia una línea más organizada, tener un mejor pronóstico en los cuadros clínicos y en la medida en que va hacia un poquito más desorganizado, cómo son los cuadros clínicos o hacia qué patologías pudiéramos apuntar, ¿ya? Eso lo vamos a ver con mucho más detalle en el curso, ¿ya? Entonces, básicamente lo que tenemos que saber es que estos patrones de apego van ayudando a moldear mi cerebro y entonces van haciendo que mi dominio emocional se vaya amplificando y se vaya diferenciando de los demás, ¿ya? Entonces a mí me van a afectar ciertas cosas y a ti otras, ¿ya? Y esto va a implicar que las emociones se vivan y se sientan de una manera totalmente distinta gracias a esto, el proceso. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ir conversando en el curso en más detalle es esta relación que se da entre la psicopatología y los patrones de apego. Nuevamente, no como algo determinante, porque aquí no estamos hablando de un modelo que siempre va a ocurrir esto cada vez que hay un niño con tales características, sino que es probable una cierta orientación hacia cierto cuadro clínico o a desarrollar cierta psicopatología, pero que no es en todos los casos, ¿ya? Porque, por ejemplo, podemos tener un niño que se oriente hacia un patrón de apego desorganizado, que hago al tiro de la aclaración que los patrones de apego desorganizado no son un patrón de apego en sí, sino que es más bien tanto como la modalidad ambivalente o evitante pueden darse en esta modalidad desorganizada, ¿ya? Entonces, un niño que puede haber sufrido maltrato, violencia, abuso, ¿cierto? Haber sufrido condiciones muy adversas desde su nacimiento y en la medida en que va creciendo, pero supongamos que encontró un tutor resiliente en el colegio, es decir, un profesor que lo animó, que le mostró que la vida puede ser de otra manera, que le enseñó el cuidado del cuerpo, por ejemplo, en fin. Finalmente, ese pronóstico que llevaba ese niño o esa tendencia a desarrollar psicopatología mucho más rígida y compleja, finalmente gracias a esas experiencias también va aminorando la probabilidad de ese cuadro, ¿ya? Entonces, por eso es que estamos hablando de un modelo complejo, donde si bien es cierto, todos podemos tener herencia genética, historial de ciertas patologías que evidentemente marcan una cierta tendencia a un cuadro clínico, también hay efectos ambientales y sobre todo los que tienen que ver con lo vincular, que van a ayudar y que pueden ayudar a mermar un poquito la dificultad de ese pronóstico o de ese cuadro clínico, ¿ya? Entonces, este repertorio emocional del que estamos conversando va a tomar forma, se va a organizar, se va a amplificar, se va a diferenciar a través de la experiencia inmediata, o sea, a partir de las emociones que se van a dar en los procesos de vinculación, ¿ya? Y de emociones, ojo allí, que de emociones que se van dando en un patrón que es consistente a través del tiempo, ¿ya? Y que por supuesto que se dan en un contexto de estrés, ¿ya? Es decir, los patrones de apego, y cuando hablamos de ello, se dan en un contexto de estrés, ¿ya? Es decir, ahí yo es cuando despliego estrategias para poder maximizar mi cuidado y minimizar ese estrés, ¿ya? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Sí, súper bien. Yo por lo menos, bien. Se entiende todo. Súper, Gracias. gracias a ti. Bien.
Súper, súper ya. Genial. Entonces, ese videito lo vamos a ver después, ya, para no atrasarnos. Si alcanzamos, lo vemos. Si no, lo pueden buscar ustedes. Es estos típicos experimentos de Harry Harlow con macacos, ya donde se ve cómo los monitos van teniendo cierta preferencia. Y finalmente, lo que tiene que ver con el vínculo, ¿ya? Entonces, ahí lo pueden buscar ustedes. Este lo vamos a ver de ahí. Entonces, la relación del niño con sus cuidadores nos va a entregar una especie de escudo protector que, como yo les decía, no es solo emocional, sino mental, hormonal, emocional, mental, ¿ya? Y de todo lo que tenga que ver con el funcionamiento de un ser humano, ¿ya? Que me van a poder permitir, en el fondo, enfrentar y regular las situaciones de estrés, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que pensar en el individuo, aquí está uno, y estas más o menos van a ser todas las áreas, pueden ser muchísimas más, por supuesto, en las que yo tengo, con las que tengo que ir lidiando. A ver, espérenme. Sofi dice, súper, lo que sí tengo entendido es que los estilos de apego pueden ir cambiando durante la vida de las personas, ¿es cierto o no? Es que eso es lo que estoy explicando, Sofi, súper buena pregunta. Finalmente, el estilo de apego es una cosa que te va a moldear tu cerebrito, por así decirlo, y la forma en la que tú regulas estrés, ¿cierto? Hasta una cierta etapa en tu vida, que es la primera infancia, y después de eso, finalmente, hay otras cosas en la vida que pueden ir haciendo cambios en eso, ¿cierto? Como que tú tomes terapia, como que aparezca un profesor o un tutor resiliente en otros ámbitos de tu vida y te vayan mostrando que tal vez soy muy miedosa y que tomo experiencias de más riesgo con este grupo de personas, ¿cierto? Pero finalmente hay algo que permanece, ¿sí? Que es lo que no se ve, que es este aspecto tácito, ¿cierto? Y que es aquello que me da una coherencia emocional y forma de ser, ¿cierto? Y finalmente yo puedo ir moldeando, es decir, si cuando bebé me regulaba tirando los platos a mis papás para poder en el fondo tener mayor disponibilidad física y emocional por parte de ellos. En la medida en que fui creciendo aprendí que no puedo andar tirando platos para poder acercar a los otros hacia mí, por ejemplo, ¿ya? Entonces, finalmente hay aspectos de ese patrón que se van a mantener un poquito inmutables en nuestra vida y que tiene que ver con cómo nos tomamos las cosas y las emociones y en el dominio emocional que nos movemos, ¿ya? No sé si ahí, Sofi, queda un poquito más claro. ¿Sí? Súper. Entonces, hay aspectos que se van a mantener inmutables, ¿ya? Que pueden cambiar, por supuesto, porque estamos hablando de un cerebro que es complejo, que va creciendo, que evidentemente, a menos que sea un cuadro de psicopatía, en los otros casos siempre puede haber alguna probabilidad o posibilidad de esperanza, ¿sí? Entonces, ¿cómo en el fondo hay aspectos que mantienen mi línea de vida? Es decir, lo vamos a ir viendo más adelante, ya para no quedarme aquí pegada en esta diapo, déme un cachito. Entonces, finalmente este es el individuo y tenemos que ir lidiando con todos estos aspectos, pero vamos lidiando, además de las circunstancias que se puedan dar en el mundo externo, vamos lidiando además con mi coherencia interna, ¿ya? Soy tan autónomo en la medida en que mi estructura cerebral y de todo lo que hemos conversado me lo permite. Ya voy pensando al futuro en términos de propósito de la vida en la medida en que mi estructura y estos otros aspectos externos me lo van permitiendo también. ¿Ya? Chicos, ahí déjenme. Marión, ¿cómo se da el apego en el espectro autista? Ya, Marión, mira, lo que muestra la última investigación que te estaría hablando, si no me descarrilo, hace como 2 años que salió un paper que los patrones de apego en niños con trastorno del espectro autista se dan de igual forma que en un niño neurotípico, ¿ya? Por eso es que trabajar con niños del espectro desde lo vincular, y ahí están, por ejemplo, los modelos de Floor Time, Amar en el autismo, por ejemplo, y hay otros modelos que no tengo en mente en este momento el nombre, que trabajar desde el vínculo, del acercamiento, de favorecer la intención comunicativa en el niño, dan muchísimos más resultados, ¿cierto? Que un modelo más tradicional que solo vamos a estar centrados en el logro, por ejemplo, ¿ya? De objetivos, ¿ya? Entonces, eso también es un tremendo tema, ¿ya? Ocurre entonces que vamos reordenando la experiencia inmediata, que se caracteriza como una única manera de agrupar y combinar en términos de procesos y tonalidades emotivas, y así nos vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida, ¿ya? Chicos, ahora voy un poquito más rápido porque no me quiero atrasar, quiero alcanzar a pasar las diapos, ¿ya? Entonces, finalmente, lo que se entendía antes en términos de psicopatología
era más bien estos criterios de ¿es anormal o normal? ¿Ya? Pero finalmente hoy día hemos avanzado a conceptos como psicopatología del desarrollo o, o psicología evolutiva, ¿ya? Y que van a tener que ver con qué sentido además le da este cuadro clínico a esta persona en particular, ¿ya? También vamos a ir conversando sobre aquellos aspectos que en el trastorno, ya evidentemente si tenemos ya este cuadro clínico que cumple con los checklists de un trastorno, evidentemente que vamos a estudiar qué puede resultar gatillante, mantenedor, agravante, ya o atenuante de esa sintomatología. Y también vamos a estar conversando que la salud mental, es decir, esto que se orienta en el polo hacia lo organizado, ya en mi cerebrito, va a ser en el fondo o va a tender a un predominio de los factores protectores, ya a una resiliencia individual y a una mantención de mi equilibrio, ya. Y eso en términos cognitivos es mayor abstracción, mayor capacidad de generar ideas nuevas, de poder recibir la información que me está dando el otro de manera mucho más abstracta, ¿ya? A diferencia de cuando hablamos de psicopatología, ¿ya? Que va a estar acá en un polito más desorganizado, con más dificultad para poder abstraer, con más dificultad para estar flexible, con un predominio de una concretud y rigidez, ¿ya? No sé si ustedes han visto a algún niño, alguna persona, incluso nosotros, cuando hemos pasado por algún momento malo y tenemos alguna patología de salud mental, uno generalmente está encasillado en eso, ¿sí? Muy rígido en eso, muy concreto. Y por más que estés en un proceso, no sé, de terapia o de lo que ustedes quieran, es difícil poder cambiar esa rigidez, ¿ya? Entonces, esa rigidez y la posibilidad de salir de allí va a tener que ver mucho hacia qué lugar en este continuo yo me oriento, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de psicopatología, va a haber un predominio de factores de vulnerabilidad o de riesgo que me van a llevar al desequilibrio y probablemente a una descompensación, ¿ya? Lo que me llamó la atención de esta diapo y que quise ponerla aquí es que finalmente la evidencia va a considerar que las enfermedades mentales de la infancia rara vez es un episodio único y suele mostrar una continuidad durante la adolescencia hasta la edad adulta en la mayoría de los casos. O sea, si yo cuando pequeña despliego dolores de cabeza, somatizo, dolores de guatita, es muy probable que si eso no tiene un tratamiento a tiempo ni preventivo, ¿cierto? Se mantenga en la adolescencia, se complejice un poquito más y se mantenga en la edad adulta, ¿ya? Entonces, esa presentación del síntoma que se da en la niñez o en la población infanto-juvenil, ¿cierto? En la medida en que no hay un tratamiento oportuno, tiende a mostrar una continuidad y a mantenerse hasta la edad adulta. Entonces, en relación a eso, se puede superar espontáneamente, ¿ya? Entendiendo que muchas veces hay sintomatología que es aguda y que tiene como fin poder desplegar esa crisis evolutiva para poder avanzar en las otras etapas, ¿cierto? Como por ejemplo las dificultades alimentarias en ciertas etapas de la primera infancia, ¿cierto? Sacar ciertos colores de la comida en ciertas etapas de la alimentación infantil, ¿ya? Querer privilegiar, por ejemplo, la lactancia materna antes que la comida, por ejemplo, ya. Diferentes momentos que pueden significar estrés y que pueden significar que ese niño o que ese bebé uno observe que tiene sintomatología, pero que más bien tienen este fin evolutivo y que tienden a superarse espontáneamente, ¿ya? Por otro lado, se puede atenuar esta sintomatología por efectos de tratamiento a tiempo, como lo estábamos conversando, y de lo contrario, el cuadro clínico tiende a persistir y a mostrarse mucho más complejo, ¿ya? Entonces, la psicología evolutiva va a describir estas características que son esperables para cada etapa evolutiva y por otro lado, es muy importante poder ir comprendiendo el sentido que esto tiene para esa persona en particular, ¿ya? Entonces, la psicología evolutiva versus el desarrollo normal, ¿ya? Yo les puse aquí como el desarrollo normal será una vida de un perfecta, por así decirlo, una vida con violines en la que hay puros unicornios y está todo rosadito y perfecto, no, ¿cierto? Es a lo que me refería con la diapo anterior, es decir, en un desarrollo
neurotípico, ¿cierto? Vamos a tener, por supuesto, eventos que son estresantes, crisis que son evolutivas, pero que más bien tienen como fin poder avanzar en las otras etapas del desarrollo y que van a variar y va a marcar una diferencia allí la capacidad cognitiva que tenga ese niño, de acuerdo a la etapa evolutiva en la que se entra, o ese adulto para poder elaborar una explicación, ¿ya? Es decir, por ejemplo, vamos a ir viendo en el curso que a veces como metodología de trabajo o como herramienta de trabajo funciona muy bien que ese niño o que uno adulto incluso puedas comprender por qué es que esa sintomatología física tiene algo de relación con lo que te ha pasado, ¿cierto? No es que la ansiedad iba caminando y dijo, ay, hoy día le toca a la Nicole. No, sino que hay una explicación detrás de eso, ¿cierto? Hay una explicación que yo puedo elaborar sobre lo que me ocurre, sobre lo que me pasa. Y la capacidad cognitiva que yo tenga para elaborar esa explicación va a depender muchísimo de esto que hemos conversado el rato que tiene que ver con cómo me voy orientando en este continuo. Si me oriento hacia lo desorganizado, probablemente la capacidad cognitiva que tenga para elaborar esto sea muy pobre, sea muy rígida, ya a eso me refiero con pobre, sea muy rígida, sea muy concreta. A diferencia de si tengo una capacidad cognitiva que es más bien abstracta, más flexible, ya probablemente voy a poder incorporar información nueva allí. Entonces, vamos a ver que hay una relación entre la forma en la que se presenta el síntoma en la población infantil, ¿cierto? Y que eso va a tener probablemente una continuidad y un sentido de coherencia en la medida en que vamos avanzando. Y hay un sentido de mí mismo que también tiene que ver con esa coherencia interna, ¿ya? O sea, a mí me da sentido y muchas veces ustedes lo van a ver que las personas, su sentido de sí mismo se ancla a tener tal o cual patología, ¿cierto? Y se definen a sí mismos a partir de ese cuadro clínico. Le da sentido a esa persona. A pesar que le haga sentir mal, a pesar que tenga dolencias, que exprese malestar psicológico, le da sentido ese cuadro clínico, ¿ya? Y vamos a ir viendo cómo esto lo podemos adecuar en cada etapa del desarrollo, ¿ya? Vamos a estar hablando también de lo que es la mentalización, que va a ser esta capacidad para poder comprender y predecir la conducta de los otros. Es el proceso de acción una excelencia y tiene que ver con cómo yo infiero lo que sienten los demás y lo que piensan los demás y los deseos o intenciones de los demás y lo que también siento o pienso o necesito yo, ¿ya? Entonces, es poder separar mi mente de la mente de los otros, ¿ya? Y es un proceso, además de cognitivo, sumamente complejo, porque vamos a ver que en los cuadros clínicos, uno de los aspectos que está alterado o que presenta dificultades es la capacidad de poder mentalizar, ¿ya? Es decir, a veces voy a sobrementalizar y voy a considerar que todo lo que pasa en el mundo es por culpa mía, otras veces voy a tener una ausencia de mentalización y así, ¿ya? Diferentes dificultades en este aspecto y que vamos a ir viendo en más detalle. Entonces, déjenme ver si alcanzo porque quiero que veamos este videito para que se entienda mucho mejor lo que es la mentalización, ¿ya? No es fácil ser niña o niño en un mundo adulto. A veces nos cuesta entenderlos, sobre todo cuando expresan su molestia. Está tan mañoso, no sé qué le pasa. Me tiene tan aburrida. Juanito, tienes que portarte bien y hacerle caso a la mamá. Vamos a jugar con los niños. ¿Qué pasó antes? Ya, hijo, levántate. Tenemos que apurar. Nos estamos atrasados. No, no quiero. Ya, pues apúrese. No. Ay, no seas mañoso. Hay que ir al jardín infantil. Oye, ¿hasta cuándo te digo que tenemos que irnos pronto? ¿Cómo no me entiendes? No quiero caminar, me duele. Ay, otra vez con maña. Está tan mañoso, no sé qué le pasa. Me tiene tan aburrida. Tratemos de otra forma. Ya, hijo, levántate. Tenemos que apurarnos, estamos atrasados. No, no quiero. No. No me pegues, mi amor. Me duele. Yo no te pego a ti. ¿Estás enojado? ¿Tienes sueño? Mi amor, a lo mejor quiere regalonear un poquito antes de levantar.
¿Tuviste algún sueño feo? Sí, ¿Me quieres contar el sueño? no. Bueno, mi amor, pero cuando quieras me puedes contar, ¿ya? Mamá, había una araña. ¿Había una araña en el sueño? Sí, y estaba persiguiéndome. ¿Y te dio susto? Oye, ¿te gustaría que mientras nos vestimos escuchemos tu canción favorita? Así nos olvidamos de esa araña molestosa. Bueno. ¡Hola! ¡Hora de levantarse! ¿Sabes por qué es importante ir al jardín? Porque aprendes mucho. Chao, hijo, que te vaya bien. Chao, papá. ¿Qué pasa, hijo? Me duele el pie. A ver, ¿qué pie le duele? Ese, mamá. Oh, hay una piedra, pues. Ya, ahora sí. Sí, gracias. Mamá, no quiero ir al jardín. Quiero quedarme contigo. Yo sé que quieres estar conmigo, mi amor. A mí también me gusta estar contigo. A ver, ¿qué te parece que cuando yo me acuerde de ti en mi trabajo, te voy a hacer un dibujo? Y cuando tú te acuerdes de mí, también me haces un dibujo. Y en la tarde nos entregamos todos los dibujos que hicimos. Te puedo hacer corazones. ¡Qué buena idea, mi amor! ¿Y qué te gustaría que haga yo? Corazones también. ¿Sabe, tía? Juanito está un poquito regalón y con un poco de sueño. Es que no durmió muy bien. Tuvo una pesadilla con una araña. ¿Cierto, mi amor? Sí, era fea y me perseguía. Ah, ¿y te dio mucho susto? Sí, me dio miedo. Oye, a mí también hay cosas que me dan susto. ¿Verdad, tía? Sí, pues. Niños, ¿les gustaría que habláramos de las arañas? ¡Sí! Quiero decir algo importante. Cuando los niños estamos molestos o tenemos rabia, necesitamos que nos escuchen. Me duele el pie. A ver, ¿qué pie le duele? Ese, mamá. Mamá, no quiero ir al jardín. Quiero quedarme contigo. Que respeten nuestros tiempos. A veces no podemos ir tan rápido como los grandes quieren. ¿Me quieres contar el sueño? No, Bueno, mi amor, pero cuando quieras me puedes contar, ¿ya? que nos ayuden a entender qué nos pasa. ¿Estás enojado? ¿Tienes sueño? Ujú, ¿Tuviste algún sueño feo? ¿Y te dio susto? ujú. Ayuda para calmarnos. Nos cuesta hacerlo solitos. Oye, ¿te gustaría que mientras nos vestimos escuchemos tu canción favorita? Así nos olvidamos de esa araña molestosa. Mi amor, a lo mejor quiere regalonear un poquito antes de levantarse. Que nos digan con claridad lo que nos quieren enseñar. A veces nos dicen, pórtate bien. ¿Qué será eso? No me pegues, mi amor. Yo no te pego a ti. ¿Sabes por qué es importante ir al jardín? Porque aprendes mucho. Necesitamos que nos traten con respeto y nos den el ejemplo. No nos pidan cosas que los adultos no hacen. ¡No me grites! Es diferente que nos digan Te estoy escuchando, hijo, no me grites. Yo no te grito a ti. Háblame suave. que con su ejemplo nos enseñen a reconocer los errores. Hijo, disculpa. No está bien que te grite. Que nos enseñen a pedir ayuda cuando no podemos resolver solos los problemas. Por favor, ¿puedes ver tú a Juanito? Estoy demasiado nerviosa y no quiero ser pesada con él. Por último, quiero contarles que no somos mañosos. Nos pasan cosas, como a todas las personas. Necesitamos que nos conozcan y nos entiendan, para que nos puedan ayudar a crecer y desarrollarnos muy bien. Súper. Ojalá nos compartiera el video. El video se llama No es Maña y está en YouTube, súper disponible. De hecho, es de Fundación Integra, que es la red de jardines infantiles de Chile, porque leí que había gente de Brasil y de México. Pero los videos están en YouTube, se llama No es Maña, y si buscan ahí por Fono Infancia van a aparecer muchísimos más, o sea, relacionados como a la alimentación, al duelo de mascota. Hay videos súper bonitos, ¿ya? Finalmente, este video lo que nos explica y lo que nos ayuda, y también de Ecuador, súper. Y también lo que nos ayuda a comprender, sobre todo para poder trabajar con los papás, es que finalmente así opera la mentalización. Muchas veces no necesitamos ni explicar el concepto técnico, pero mostrar este video y poder trabajar en ese vínculo, ¿cierto? Y en esa capacidad de poder ponerme a pensar o a inferir qué será lo que está sintiendo el otro, qué le pasará, ¿ya? Y qué es lo que también me pasa a mí.
¿ya? Poder distinguir entre mi mente y la mente del otro, ¿ya? Entonces, desde esta nueva mirada en la psicopatología, vamos a ir avanzando a poder comprender el sentido evolutivo que tiene, tal como está ahí en esa imagen, esta sintomatología en el niño, ¿ya? Y por tanto no se va a buscar corregir el síntoma ni la conducta del niño, ¿ya? Ahora, obviamente eso tiene un ojo, ¿ya? Y que es que claramente vamos a intentar trabajar para comprender el sentido que esa sintomatología tiene en ese niño en particular y eso, por consiguiente, pudiera ir mejorando esa sintomatología que hay, ¿ya? No es que uno busque en el fondo que eso se mantenga a través del tiempo, ya claramente si eso no se va corrigiendo a través del proceso de intervención hay que buscar otras medidas, ¿ya? Bien, entonces se va manteniendo la coherencia interna, va haciendo que yo tenga mi sentido de identidad desde el tiempo, esta soy yo, la miedosa a través del tiempo, esta soy yo, ¿cierto? Y eso me va dando una coherencia interna y además una forma en la que yo interpreto, percibo y me regulo en estrés, ¿ya? Esta modalidad puede ser más o menos patológica dependiendo cómo yo me vaya moviendo en este continuo, ¿ya? Como estamos hablando de un modelo que es dinámico y que también es madurativo, puede que evidentemente se mueran, por ejemplo, mis padres y yo efectivamente eso no haya estado en el mejor momento, no sé, haya estado sin trabajo y mil otras cosas que pueden afectar que yo esté en el dominio hacia lo desorganizado, ¿cierto? Pero que efectivamente... después de esa crisis o encontré otras formas para sobrellevar eso y me fui avanzando hacia lo organizado, ¿ya? No quiere decir que esa modalidad en la que tú tienes de moverte hacia el continuo sea siempre así y te determine, ¿ya? Eso es muy importante. Algunas orientaciones para el abordaje. Considerar el trabajo multidisciplinario, ya ayudar en la diferenciación de las emociones, sobre todo cuando trabajamos con papás y familias. Las emociones que sienten los papás en relación a los hijos a veces es muy distinta a la que sienten los hijos en relación a ese evento en particular que está gatillando estrés o a esa forma de regular, ¿sí? Incorporar a las figuras parentales o cuidadoras, sobre todo cuando estamos trabajando con población infanto-juvenil, ¿cierto? Acompañar en este trabajo terapéutico y brindar un monitoreo y seguimiento, ¿ya? Por otro lado, poder favorecer espacios de reparación familiar, ya esto es trabajar con las familias finalmente y comprender que ellos tienen más tiempo con el niño, ¿sí? Uno los ve una vez por semana, dos veces por semana, pero ellos están con el niño. Finalmente, el niño necesita esos adultos significativos que estén estables y que puedan contener en esas situaciones de estrés. Ahora bien, cuando evidentemente sean condiciones y situaciones en las que no puedan estar esos adultos, papás o cuidadores estables, finalmente ahí es cuando uno entra a trabajar con otros factores, ¿ya? En ese caso, familias de acogida, o cualquier otro adulto que pueda ser un tutor resiliente, ¿ya? Favorecer un entorno que sea predecible en tiempos y roles y poder ir ayudando a este niño o adolescente a desarrollar nuevas narrativas y expresión emocional, lo que yo les conversaba antes. Muy importante para uno como adulto, para uno como niño, para uno como adolescente, poder saber por qué me pasa lo que me pasa, ¿sí? Poder saber que esa emoción tiene alguna relación con mi forma de ser, ¿sí? Y que además me la puedo explicar de esa manera. Este modelo va a trabajar pudiendo integrar esa sintomatología a mí, ¿ya? No echándola hacia afuera como que no tuviera nada que ver conmigo, ya más bien las narrativas que yo me doy y la experiencia emocional desde este modelo es más bien vincularlo de una forma que lo que me pasa yo me lo pueda explicar, para que yo lo pueda anticipar, ¿sí? Y saber que ante ciertas situaciones a mí me pasa tal o cual cosa y de cierta forma eso me puede ayudar en otras situaciones de estrés, ya en una mejor regulación. Por otro lado, vamos a trabajar en psicoeducación y para eso nos puede ayudar ejemplos como el video que vimos recién y favorecer este principio de incondicionalidad, ya es decir, yo estoy para ti como adulto cuidador, como papá o como mamá, independiente de todo esto que está pasando y que nos está estresando, ¿ya? Lo que vamos a ir viendo en el curso es que hay muchas veces que el niño o el adolescente no va experimentando esta incondicionalidad hacia papá, mamá o el cuidador, ¿cierto? Es decir, si no te comes toda la comida, va a pasar tal o cual cosa, ya no estás incondicional para mí, ¿cierto? Y que no quiere decir que no vamos a poner límites y que el niño va a hacer lo que quiera, no me refiero a eso, ¿cierto? Sino más bien me refiero a que
desde pequeños nosotros vayamos experimentando que somos amados y queridos por quienes somos, ¿cierto? Más que por si yo cumplo con tus expectativas o con las metas que hay afuera, ¿ya? Y para eso entonces favorecer espacios para que el niño pueda ir descubriendo quién es y tomando ese lugar en el mundo como constructor activo de su realidad. Y eso implica saber por qué me pasa lo que me pasa, como ya lo decía, y visualizar también cómo se ha ido construyendo, vivenciado y sentido este motivo de consulta que nos llega al contexto clínico, ¿ya? Entonces, el sentido evolutivo del síntoma, ver este proceso emocional y volver a valorar los recursos que tiene este niño, niña o adolescente, ¿ya? Muchas veces podemos encontrar niños que están muy desafiantes, muy disruptivos y nadie ha podido encontrar algún recurso que tenga ese niño, ¿cierto? Entonces se lo pasa castigado, se lo pasa lleno de anotaciones en el colegio, pero algún recurso tiene que tener ese niño. Entonces, siempre la invitación es poder valorar los recursos que efectivamente tiene ese niño o niña, ¿ya? Y uno de ellos puede ser que la forma en la que han encontrado para poder lidiar con esa emoción, que a veces puede ser de forma externalizante o internalizante, que lo vamos a ir viendo en detalle en el curso, es la mejor herramienta o estrategia que encontró, ¿ya? Hola, soy Karen, tengo un hijo de 10 años. Ay, un hijo de 10 años me pasa que trabajo en minería y mi turno es 7x7 y mi hijo retrocede la edad. ¿Cómo retrocede la edad? Como despliega conductas que son de un niño más chiquitito. ¿A eso te refieres? Bien, y aquí les dejé, ya. Bueno, Karen, eso es estrategias regresivas, ¿ya? Es decir, desplegar estrategias y nuevamente, sí, pues se cree como bebé, exactamente. Y eso en el fondo, bueno, no conozco el caso en particular, ¿ya? Pero solo como para dar una pequeña hipótesis o pincelada a partir de todo lo que estamos conversando, como recordar esta regla en nuestra cabeza, que es que las estrategias que despliega este niño tienen como fin evolutivo, ¿cierto? De crecimiento, es decir, para poder avanzar en las otras etapas que requieren mi crecimiento, necesito, necesito desplegar estrategias para maximizar mi apego o cuidado o disponibilidad de papá, de mamá o del cuidador para poder minimizar mi estrés, ¿ya? Entonces, finalmente ver porque es que este pequeño de 10 años necesita mostrarse como un bebé, ¿ya? Probablemente requiere allí más disponibilidad de mamá o de papá, en fin, de acuerdo a cada sistema familiar, ¿ya? Pero sí es una estrategia que los niños pueden desplegar para poder, como regla básica, como primera instancia, para poder maximizar el cuidado con un adulto. Y uno como adulto lo ve y lo piensa, pero es que no me agrada que se muestre como bebé. Por ejemplo, Karen, estoy inventando, no tiene que ver contigo, no me agrada que se muestre como un bebé, al contrario, me irrita, ¿cierto? Pero muchas veces los niños van a desplegar estrategias que no necesariamente a nosotros nos van a hacer sentir cómodos, sino que es desde ellos el mejor recurso para que tú estés pendiente de mí o para poder orientar la atención, que no quiere decir que llame la atención como comúnmente se escucha, ¿cierto? Sino que al contrario la necesita, ¿ya? Aquí les dejé un bonus para poder trabajar con los chicos y que tiene que ver con fortalecer las habilidades del guerrero roca, ¿ya? Entonces, el guerrero roca respira profunda y lentamente. Vamos a ver también toda la evidencia que tiene la respiración consciente en niños y adultos. Y mientras más chiquititos comenzamos a trabajar lo que es la respiración consciente y hacerme consciente y estar claro de las señales de mi propio cuerpo, es decir, cuando estoy satisfecho, cuando tengo hambre, cuando me ruge la guatita porque tengo hambre, cuando ya estoy saciado, cuando tengo frío, cuando tengo calor, cuando tengo sueño, tendríamos un montón de niveles avanzados, por ejemplo, en el proceso de psicoterapia, ¿cierto? Porque lo primero es trabajar con que el niño aprenda a confiar en su experiencia interna. Muchas veces vamos viendo que los niños tienden a corresponder a expectativas externas o a cánones externos como forma de regularse y no saben ni qué siente su cuerpo, ni qué le pasa a su cuerpo. Y eso se va manteniendo en la edad adulta. Y en la edad adulta aparece un adulto en la consulta que te dice, no sé qué siento, no sé qué me pasa, no sé nada. Y efectivamente es verdad, porque no ha podido desde muy chiquitito
experimentar y darle un sentido al funcionamiento de su cuerpo, ¿cierto? Es decir, darle una narrativa, darle una explicación a eso que yo siento. Está totalmente desconectado, ¿cierto? Entonces, las habilidades del Río Roca, volviendo a ese tema, nos enseñan a respirar muy lentamente, observo mi alrededor, conozco mis valores, lo que vale la pena de mí y decido si actúo o no. Es decir, decido si le pego el combo al compañero o actúo en función de quién soy yo y decido si pongo en práctica. Y aquí funciona muy bien, por ejemplo, hacer el juego con los superhéroes, ya, y uno puede ir haciendo comparaciones. Por ejemplo, uno de mis favoritos es Spider-Man, que siempre es como más consciente, tiene más vida familiar, ya a diferencia de, no sé, Hulk, por ejemplo, que siempre anda aplastando y a veces se sale un poquito de los límites, ¿ya? Y ahí uno puede ir haciendo un poquito como la metáfora o la analogía con algún otro personaje que les guste o que les interese con el público con el que están trabajando y encontrar y ayudar de esta manera a ir conociendo mis propios valores que pueden ayudarme a tomar mejores decisiones. ¿Ya? Bien, chicos, y con eso hemos terminado este breve seminario. Entonces, ¿vamos con algunas preguntitas? O comentarios, estamos como en mute, ¿qué está pasando? Igual necesito un poquito de aprobación, a ver que vamos bien, saber que se entendió. Rosita, Hola, ¿cómo estás? Constanza, bueno, bien, yo ¿y soy la tú? persona que lleva su octavo seminario con ustedes. Me siento afortunada. Yo doy mi examen de título la otra semana de servicio social. Me han servido demasiado, sobre todo este seminario, porque yo hice mi práctica en un liceo técnico, en donde los adolescentes eran igual desafiantes. eh, y también partía por la infancia, de cómo eran con ellos cuando chiquititos, con el equipo multidisciplinar, igual estábamos como ahí, cómo cambiamos esta realidad, ¿me entiendes? Cómo cambiamos esta realidad de estos adolescentes donde llegan golpeando la mesa y es como, ¿qué pasó en su casa? ¿Qué pasa en su entorno psicosocial que llega así? El video que tú mostraste es muy elemental, no tan solo en niños, sino también en adolescentes, donde no quieren hablar, donde un día hablan toda la vida y al otro día con suerte te salvan. Entonces, de verdad, más que una pregunta, es agradecerles enormemente eh, este trabajo que se dan, de enseñarnos gratuitamente, se valora bastante. Así que eso era lo que yo quería como comentarte, Constanza. Gracias, Rosita. Y finalmente, esto no es solo aprendizaje para los que toman el seminario, finalmente uno también aprende. A veces a uno le hacen una pregunta y uno no tiene idea, ¿cachai? O no es el área con la que yo me manejo. Finalmente, es desde este modelo de trabajo, finalmente es como nada es muy distinto a la persona del terapeuta, ¿sí? Como que ese punto igual es súper importante. Majo, Hola, buenas noches. ¿Se me buenas escucha? noches. Buenas noches. Bueno, Sí, súper. principalmente le quería agradecer por la gran información que transmitió el día de hoy. Realmente, yo en mi próximo trimestre voy a ver justamente práctica infanto-juvenil y estaba como un poco nerviosa porque, bueno, los niños no son algo fácil de tratar. Y bueno, realmente muchas gracias por toda esta información. Y bueno, también quería saber un poco más con respecto al abordaje. Supongo que ha de ser un tipo de abordaje muchísimo más lento a cómo se lleva a cabo con adultos, ¿no? Claramente, porque los niños se tienen que ir como trabajando poco a poco y también no ir a nuestro ritmo, sino ir al ritmo del niño también, en parte, supongo. Sí, claro que sí. Igual es más difícil porque finalmente, o por lo menos de mi humilde opinión, a veces es mucho más fácil trabajar con un adulto y reparar eso de infancia que trabajar con un niño que finalmente no puede escapar de ese sistema familiar. ¿Cachai? A veces, evidentemente, uno trabaja con los papás y los papás son súper comprensivos y entienden y mentalizan mejor la situación familiar, lo que le pasa a su hijo,
y el niño mejora y está todo mejor y está todo más en armonía, pero otras veces el sistema familiar tampoco favorece que ese niño pueda avanzar hacia una organización más profunda de esa experiencia. Y ahí es cuando se pone un poquito compleja la situación, ¿sí? A veces hay papás que uno le está comentando que el hijo se autolesiona o que tiene pensamientos o ideación suicida y ellos siguen pensando en que eso da lo mismo, ¿sí? Ahora, también aquí está la mirada como compasiva, ¿sí? Y que a veces los papás lo hacen muchísimo mejor sin ni querer ir al psicólogo de lo que fueron con ellos, ¿sí? Y también ese adulto despliega ese sistema de cuidado haciéndolo lo mejor que puede, ¿sí? O sea, también es como comprender esa otra parte y desde ahí igual lo vamos a conversar en el curso un poquito más en detalle, ciertas cosas o herramientas o formas que uno pudiera preguntar para profundizar con ese papá y que en el fondo le pueda llegar de mejor manera eso que le pasa a su hijo, no como algo personal que ese niño hace para embarrarle el día, ¿cierto? Sino como algo de que te necesita, ¿cierto? Em, como desde ahí un poco va la línea. Claro, muy bien, comprendo, comprendo. Bueno, muchísimas gracias por la información. Catalina. Hola, buenas tardes. Buenas noches. Hola. Bueno, mi consulta va más que nada porque soy estudiante de trabajo social de último año y la verdad yo solicité mi práctica en un FAE y más que nada quiero como solicitar tips por el tema de que muchos de estos niños básicamente necesitan afianzar como sus lazos con las personas, con su figura de autoridad o de respeto en dichas sesiones donde se pueden como conversar con sus antiguos tutores que tenían. Sí. Entonces ¿Y era cuál es como la mi pregunta? Sí, más que como nada trabajarlo con... es como trabajarlo porque lamentablemente los niños que ingresan a FAE tienen mucho nivel de vulnerabilidad. Entonces, para poder trabajarlo de mejor forma. Sí. Bueno, Cata, lo primero es como tener esperanza en el mundo, ¿ya? Como lo que estábamos conversando, finalmente la vulnerabilidad del niño tampoco es su determinante, ¿ya? Es como, si yo logro trabajar con ese niño, si su familia logra hacer algún cambio chiquitito, o el tutor, ¿cierto? O la familia de acogida en este caso, y logra regularlo mejor en ciertas situaciones que son de estrés, ¿cierto? Eso ya es significativo, eso ya a ese cerebro le va dando otro poquito de experiencia para poder comprender, ah, mira, existe otra forma de trato, existe otra forma de relacionarse con las personas, ¿cierto? Entonces, siempre uno, desde la labor en la cual estemos, todos los que estamos conectados aquí, podemos lidiar con la infancia y la adolescencia desde otro punto de vista. Siempre podemos mostrarle a la persona que la vida puede funcionar de otro punto de vista, ¿cierto? Entonces, lo primero es vincularnos, ¿cierto? Lo primero es escuchar y lo otro también es como validar sus experiencias de rabia o de frustración que muchas veces tienen, ¿cierto? Y poder en el fondo eso conocer a la persona que tenemos enfrente, ¿sí? Eso también es muy importante, como no dejarnos llevar por ese informe que traen los niños, que generalmente es oposicionista desafiante, todas las pantallas, TDAH. El otro día me llegó un niño así que traía adicto a las pantallas, TDAH, oposicionista desafiante, trastorno del Que son neurodesarrollo, pero era agresivos. el DSM en... ¿Cómo? Básicamente casi todos los informes que he podido leer, porque me encantó tanto trabajar en el FAE haciendo investigación y tuve como la oportunidad de leer un informe que básicamente decía que el niño hacía pataletas, que era agresivo, y yo quedé como, ¿cómo va a decir esto un informe? No puede decir eso. Sí, pues entonces nuestro rol, independiente si es cualquiera sea, la monitora, la psicóloga, la trabajadora social, cualquiera, es validar esa experiencia del niño y poder encontrar otro recurso en ese niño. Algún recurso tiene, por último, le gustan los animales, los respeta, no los anda pateando, ya tenemos un recurso ahí, ¿cierto? Aún así asista a sus sesiones, pudiendo inventar, por ejemplo, no ir o que le duele la guatita y aún así va, ¿cierto? Siempre podemos encontrar algún recurso. Yo creo que ahí ese es como nuestro rol. Ok,
Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta o comentario antes de cerrar? Cata, te quedaste con tu manito levantada. ¿Tienes otra pregunta? No, ninguna, se me quedó solamente la Ya. mano levantada. Ah, ya. Ya, te quedo arriba, ya. Perfecto. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Karen. Bueno, yo soy de la ciudad de Arica y junto con saludarla, ¿cierto? Yo soy técnico en trabajo social, en el cual me desempeño realizando mi práctica como en un colegio bastante vulnerable aquí en la ciudad, de un sector rural, aquí en el sector de Azapa. Entonces, yo conjuntamente estoy aprendiendo de una trabajadora social perito. Entonces, estos cursos me, me siento bastante bien porque te ayuda también a cómo poder entender a los niños con los niños que son más vulnerables. Al respecto de mi pregunta, porque mi hijo tiene 10 años, entonces pasa que yo también trabajo en minería, aparte de ser estudiante y todo el tema, soy mamá también, ¿cierto? Como muchas que estamos aquí. Y me cuesta entenderlo porque, como le comentaba, él retrocede la edad, se comporta como bebé. Entonces yo le sigo el juego, le sigo los baños en la tina, le echo hipoglós, cosa de que se cree bebé. Entonces he tratado de seguir la dinámica que tiene él, lo he llevado al colegio también para que él pueda conocer de qué manera trabaja el asistente social, ¿cierto? La distinta docente que también trabajan en el colegio para que pueda ver la realidad, tanto como en la vulnerabilidad y el costo que tiene también de los niños que tienen más escasos recursos. Eso también quería compartirlo con usted y te abre bastante la puerta para que tú puedas seguir aprendiendo. Sí, claro, sí, claro. Ahora, ahí usted da un muy buen punto. Y es que a veces uno lo que hace es como decirle a los hijos, mira, no sé, tus compañeros, sus papás, no sé, le pegan, lo tratan mal, no sé, y nosotros no hacemos eso contigo, ya, en fin, lo que sea. Hacemos esa comparación, mira que hay niños vulnerables, a ti nunca te falta nada, pero finalmente el niño a esa edad no puede hacer esa comparación de decir, la va a hacer, por supuesto que la va a hacer en la medida en que vaya creciendo, ¿cierto? Pero cada niño sufre o tiene tristeza o se pone ansioso de acuerdo a cada realidad, ¿cierto? Es decir, si para un niño su máximo sufrimiento es que la mamá todos los días llegue a las 7 de la tarde y no le falta nada en ningún otro ámbito, solo es que quisiera estar más con ella, si ese es su sufrimiento, la invitación es a validar ese sufrimiento, ¿cierto? Porque a veces uno como adulto, como sin querer, como que desestima un poquito, como, ay, qué preocupación vaya a tener tú si tenés 7 años, solo tenés que estar preocupado a jugar. Y cada niño sufre de acuerdo a su realidad, o sea, si lo dejaron solito en el curso, si anda solo en el recreo, y ese es su máximo sufrimiento, es su máximo sufrimiento, ¿cierto? Entonces, la invitación es a validar eso también, ¿cierto? Y lo otro es que también si observamos que las tendencias o las estrategias que desplieguen nuestros hijos o aquel niño que tenemos en el colegio, ¿cierto? Ya está afectando las áreas de su desarrollo, es decir, ya los compañeros no se juntan con él porque se creó un bebé, por ejemplo, ya no hace su tarea en grupo porque es un bebé, no sé, y eso está afectando sus áreas de desarrollo, entonces también ahí tenemos que pedir ayuda profesional, ¿cierto? Para que nos ayude a ver qué más le está pasando a este niño y cómo más, de forma mucho más concreta, específica a ese niño en particular, podemos ayudar, ¿cierto? Sí, como bien lo dice usted, yo lo llevaba a la especialista, pero resulta de que el nerviosismo de mamá, ¿cierto? Dice, pucha, ¿qué le irán a encontrar a mi hijo? ¿Cachai? Entonces pasa de que lo he encontrado arriba de la mesa jugando con la señorita que lo atiende, la psicóloga. Entonces yo digo, Ujú. ¿qué hago? ¿Qué hago como mamá? Entonces, pero pucha, agradecida de esta instancia, de este aprendizaje que nos acaba de alguna manera estas habilidades también que uno puede aprender, ¿cierto? Y pues hay más que agradecía seguir nuevamente los cursos que te iban a implementar, ¿cierto? Y una vez más, gracias.
Súper, gracias a ti, Karen, por compartir tu experiencia. Bueno, chicos, entonces con esa última reflexión ya estamos terminando, ¿les parece? Los espero en el curso y veamos quién fue el premiado o la premiada con la beca para el... Ok. Gracias, Constanza. Queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en este seminario y nuevamente agradecer a Constanza por la excelente exposición del día de hoy.